Pues voy a tratar de hacer algunas consideraciones respecto a las condiciones en las que emerge lo que hoy día conocemos como Año Nuevo Aymara, presentándolo como un espacio de afirmación identitaria en un proceso de politización de la identidad. Eh, em, eh, a modo de introducción, voy a comentar cómo me introduje yo en el tema. Yo he ido, más o menos antes de que Evo Morales sea presidente, pues he ido a Conacu a recibir un universitario, como muchos hacían, buses completos para la fiesta de Año Nuevo Aymara, y con la esperanza de encontrarme con mis raíces, mis orígenes, que las cosas que asumíamos no nos habían enseñado en la escuela. Bueno, y en una de esas se me ocurrió, luego cuando amaneció, hacía frío, yo buscaba algo de comer, algo caliente, y se me ocurrió preguntarle a una señora que estaba vendiendo comida, una señora mayor del pueblo, cómo era la fiesta antes, ¿no? ¿Cómo la hacía, digamos, ella? ¿Cómo la hacían su papá, sus abuelos? ¿Cómo hacían la fiesta? Y la respuesta de la señora fue, digamos, para un balde de agua fría, me desmotivó, me dijo, eso tienes que preguntarle a los del museo, ellos saben, ellos han estudiado. Es decir, que no se trataba de un ritual que tenía que ver con lo que había hecho su abuelo, con lo que había hecho, digamos, su papá. Eso con mí, claro, en un principio es desmoralizante, porque uno quiere darle como un sentido de continuidad histórica de este tiempo sin memoriales al presente, como si nunca hubiera ocurrido nada, la fiesta se hubiera reproducido. No, pues eso fue un balde de agua fría, y cosas similares me pasó. A partir de ese tipo de experiencias, traté de buscar referencias sobre lo que fue eh, esa fiesta, cómo fue emergiendo. Preguntarle a los del museo, ellos saben, ellos han estudiado. Eh, eh, pero no sé si alguien toma la palabra. No, está bien, licenciado. Siga nomás. Bien, es que escuché algo por ahí. Bueno, bien, entonces eso fue como me obligó a problematizarme, y ya había referencias, por ejemplo, en los primeros números del periódico Pucar había algunas referencias sobre el movimiento universitario Juliana Paza, sobre cómo esto era una fiesta, una pequeña nota de acuerdo en el periódico Pucar, cómo era una fiesta llevada adelante por jóvenes universitarios aymaras, que se habían atrevido, digamos, a restablecer algo que ellos consideraban ancestral. Bien, con esas referencias, con esa problematización, y bueno, me fuimos viendo de aquí para allá, tratando de reconstruir esa historia, y en ese sentido puedo decir que hay varios testimonios. Si alguien que quiera hacer una investigación minuciosa al respecto, que hay pocas, debería considerar las versiones de los protagonistas, porque generalmente se habla de esto con una que otra versión muy sesgada. Por ejemplo, una de las más importantes que muestra cómo fue ese proceso es la de Germán Choquehuanca, su versión sobre esta fiesta. También está la de Moisés Gutiérrez, a quien yo entrevisté. Hay otras personas que fueron parte de ese proceso, como Ramón Conde, Marta Orozco, Mauricio Coquipas, Ramón Calamani, personas, bueno, algunos ya, bueno, nos dejaron, pero hay personas que han sido parte de ese proceso, personas, por ejemplo, del Centro Cultural Cantarqui, que han llevado adelante un proceso de lucha, el que fue parte la recreación de una fiesta, digamos, que hoy día conocemos como Año Nuevo Aymara. Primero es un proceso. El contexto, voy a empezar por el contexto, y luego de esa, entre comillas, introducción, resaltando que hacen falta considerar las versiones de esos actores. Es muy importante tener varias versiones, porque todos suelen llevar el agua a su molino, y cada quien quiere ser la estrella de un partido, etcétera, etcétera. No, hay que verlo de manera bastante. Bien, el contexto me parece un primer punto importante. Se desarrolla a finales de los años 70 y se va consolidando en la década de los 80, esta fiesta. Ya hay que considerar que en este tiempo, por ejemplo, ya en la segunda mitad de los años 80, en la dictadura de Banzer, incluso había intenciones, entre comillas, de importar blancos de Sudáfrica a Bolivia, porque en Sudáfrica se estaban dando movimientos de rebelión entre las poblaciones consideradas negras, y quienes dominaban esa población, los blancos, estaban buscando dónde escapar para vivir más o menos tranquilamente, sin ser cuestionados. Hubo una delegación de ese país que llegó a Bolivia, un diputado sudafricano, que incluso dice que Bolivia era muy parecida a Sudáfrica, con la diferencia, bueno, parecida porque ponían a los indígenas en su lugar, no ponían igual con los que gobernaban, con los que mandaban, y además
pero con la diferencia de que los bolivianos no lo hacían, no lo decían de frente como en África, decían claramente que los negros tenían que ser un lado. Era una diferencia que encontraba. Estamos hablando de los años 70, no estamos hablando de hace 200 años, del tiempo de Pacatarina. O sea, la evidencia del racismo era muy clara y que inclusive un diputado sudafricano veía esa realidad del racismo en Bolivia. En ese contexto, el racismo en general, emergen los movimientos indianistas y cataristas politizando la identidad discriminada, la identidad menospreciada, lo que se consideraba lo inferior. Los que hablaban aymara, los que tenían cierto color de piel, los que tenían ciertos rasgos culturales, ciertos rasgos físicos, eran considerados los inferiores, ¿no? Y entonces va a haber un proceso de politización en el que se va a plantear la idea de que esos considerados inferiores pueden gobernar el país, no solo que pueden, tienen que hacerlo porque son mayoría, y es legítimo que lo hagan. En ese tiempo, ese tipo de ideas eran consideradas una locura, como hay gente que pensaba, ¿cómo estos indios, estos seres inferiores, se les ocurre gobernar el país? En ese contexto luchan estos jóvenes, en el contexto de rechazo. Una anécdota que me parece importante para graficar cuál era la situación, porque hoy día podemos creer que es como que muy fácil decir a alguien, soy o no indígena. No era así en ese tiempo. Se había formado un movimiento indianista catarí, el movimiento Indo Tupac Katari y el movimiento revolucionario Tupac Katari, MRTK-M y el MITO. Y participaron de diferente manera en los procesos electorales de 1978, 79 y 80. Y en una de esas campañas que desarrollan, lo sé yo por algunas entrevistas que hice, cuenta una de las anécdotas cuando uno de los candidatos indios a la presidencia está haciendo una campaña en un pueblo, alguien le interrumpe desde el público en una plaza y dice, pero ¿cómo voy a votar por vos si como yo no más eres? Es decir, esa persona interrumpe a alguien que lo considera como igual. No hubiera interrumpido en Clara, por ejemplo, ¿no? Interrumpe a alguien que lo considera como igual y que sería incapaz de gobernar el país. ¿Cómo puede ser candidato? Era un escenario, no solo movimientos indianistas y cataristas tenían que enfrentar el rechazo, digámoslo así, en el lenguaje indianista de dos caras, sino además tenían que enfrentar el rechazo inclusive de su propia gente, que había asumido que eran inferiores y que no podían gobernar. Bueno, ese fue el contexto general en el que se desarrolló, digamos, estos movimientos en los que tiene que ver la fiesta de lo que hoy conocemos como Año Nuevo Aymara. Pero de todos esos movimientos, lo fundamental, porque hay varios actores, hay muchos vinculados al sindicalismo campesino, otro tipo de actividades, pero los que van a resaltar en esta fiesta van a ser los jóvenes universitarios que van a formar, ¿cómo se llaman? La segunda generación del movimiento universitario Juliana Pazá. La primera se había formado a finales de 1969, un par de estudiantes que en ese tiempo era raro, una persona de piel morena esté en la universidad. Por ejemplo, cuentan algunas de esas personas que los miraban como bichos raros en un curso. Un indio entrando en un aula, estudiando en la universidad. Formaron el movimiento universitario Juliana Pazá en su primera generación en el 1969. Pero estos muchachos de esta nueva generación, en los 70, van a formar una nueva generación, el movimiento universitario Juliana Pazá, y en serio se van a desarrollar distintas iniciativas. Por ejemplo, van a luchar porque las personas jóvenes estudiantes del área rural tengan, por ejemplo, una beca comedor, y van a formar el Censo de Estudiantes Campesinos, el CET. Cada día estudiantes que, digamos, participaban de esas actividades, que no habían nacido en el área rural, tenían origen aymara, pero habían nacido en el área urbana, Fuentes Moisés Gutiérrez de Germán Choquehuanca, y por ejemplo, no se podían beneficiar de la beca comedor, que un tema importante era el haber nacido en el área rural. Pero entonces, esa es también parte de una lucha en ese contexto, formar el Centro de Estudiantes Campesinos, o participar en elecciones a la full. Inclusive hay testimonios que cuentan cuando estos muchachos participaban en elecciones a la full en aquellos años. Ojo, consideran que en ese tiempo decirse indígena era una vergüenza. Y grupos que pueden hoy día decirse revolucionarios, marxistas de izquierda, inclusive usaban el término muja, que era el nombre del movimiento universitario Juliana Pazá, conformado por estudiantes de origen aymara, usaban como burla. Miren, ahí está un muja, como insulto. Así se usaba. Ese era el escenario que vivieron estos muchachos. No fue fácil, desde luego. Entre sus distintas iniciativas, desde cuestionar la historia oficial boliviana, desde enarbolar símbolos que hoy día nos parecen normal levantar, como la huipala, que era rechazado por otros sectores en ese tiempo, porque unos creían que la bandera tenía que ser nomás la roja, amarillo y verde, u otros creían que la bandera tenía que ser la roja, la bandera, digamos, que se presentaba a los ideales marxistas, y que la huipala para unos era, digamos, una bandera extranjera, para quienes defendían la bandera boliviana, o que
para los marxistas era el símbolo de los agentes del imperialismo. Era un escenario complicado. Eso me interesa remarcar. Hoy día puede parecer sencillo, pero no fue así. Un escenario difícil para estos muchachos. Entre sus distintas iniciativas, una de ellas va a ser llevar adelante lo que hoy conocemos como una ceremonia como el Wulkakuchi, pero lo van a llevar adelante como un año nuevo indio en general, tratando digamos, yendo más allá de las diferencias étnico-lingüísticas, organizaciones incluso de distribución territorial de las poblaciones consideradas indias. La van a llevar adelante y allí lo que hay que tener en cuenta que es una iniciativa política, no es digamos, una iniciativa de personas que estén preocupadas en satisfacer los requerimientos de la academia, en tener una rigurosidad sobre las cosas que estén afirmando, sobre, por ejemplo, la antigüedad de la fiesta, sobre unir una palabra aymara contra quechua, sobre vincularlo con, digamos, algún elemento maya. No. Académicamente eso se les puede cuestionar. Se puede ver muchas cosas que son insostenibles en la manera que van a desarrollar ellos, pero lo fundamental es, no, desde mi punto de vista, no es académico, los elementos que pueden solventar aquel tipo de iniciativa, sino la intención política. Lo que estaban haciendo estos muchachos, más allá simplemente de la fiesta, siendo parte de otros movimientos, estaban buscando perfilar al indio como sujeto político, lo que en ese tiempo era, digamos, absurdo para muchos. Eso que estaban haciendo era un elemento movilizador y constituía a ese tipo de fiesta, a ese tipo de celebración como otros espacios, en un espacio de afirmación identitaria. Pues en tanto ellos, como estudiantes aymaras quechas en la universidad, se les negaba, se los discriminaba, ellos formaron sus propios espacios donde podían decir, nosotros somos esto, pero además queremos esto. Eso representa, desde mi punto de vista, más allá de la precisión, de la rigurosidad que no se les puede exigir, no eran profesionales en investigación, estaban muchos viniendo del área rural, aquí donde hay precariedad en la educación, o de las villas de la ciudad de La Paz, donde igual las condiciones de la educación son pobrísimas, porque el Estado racializa la educación, o sea, entre más saca del área rural, pues la educación. Ustedes pueden, desde rigurosidad académica, lo que se puede sacar es la voluntad política de levantar el espíritu, el orgullo de la población de origen aymara, que en esos años se avergonzaba de su origen. Una caldera en muchos aspectos, pero ese, digamos, es su mérito. Finalmente, para hacer la palabra a otros participantes, me interesa destacar algo de eso para ver, digamos, problematizarlo. Hay una fiesta muy importante que es la que mueve más población en el mundo, del área urbana al área rural, en el mundo, porque se trata de una fiesta arraigada, muy arraigada, muy tradicional, que responde a áreas rurales en China. El Año Nuevo Chino, ¿no? Que está basado en un calendario lunar, a diferencia, digamos, de lo inca, que es un calendario solar, o en los aymaras, a diferencia del calendario inca, calendario lunar, similar al chino. ¿Qué quiero rescatar de esto o resaltar para problematizarnos? Si es importante o no, en segundo lugar, que sea o no auténtica la fiesta. En primer lugar, la gente que en China vuelve a su pueblo. Este año no pudo suceder como antes porque se vino lo del COVID, pero vuelve a su pueblo con tal cantidad respecto a una fiesta que está muy arraigada. La practicó el papá, la practicó el abuelo, o sea, se mueve tradicionalmente. Veamos que en el Año Nuevo, aymara, desde que yo lo conozco, todos íbamos a Tiahuanaco, todos los jóvenes, porque mi papá, mis vecinos, las otras personas que conocían de origen mediante provincias, nadie volvía a su pueblo, porque no era una fiesta que la desarrollaban en su pueblo. Era una iniciativa surgida entre estudiantes universitarios de origen aymara, pero en el área urbana, que volvían a un centro específico, Tiahuanaco. Ese es un elemento para ver, digamos, realmente por arraigado está esto en sus orígenes. Sin embargo, a la vez también podemos hacer un contraste. Cuando se da la fiesta de Todos Santos, mucha gente en el área urbana vuelve al área rural, a las fiestas, porque evidentemente es una fiesta que se practica en el área rural, o en otro tipo de fiestas, cuando hay una fiesta patronal en el pueblo. Hago notar esa diferencia para que veamos que en términos estrictos no es una fiesta, la del Año Nuevo, que venga desde tiempos sin memoria, con la siguiente idea. Bueno, primera parte, no es una fiesta que venga inmemorialmente desde tiempos ancestrales. Es una recreación
¿no? Es una reinvención cultural. Ahora, y esto es lo que me importa para allá. En todas las sociedades siempre han habido reinvenciones culturales, resignificaciones, recreaciones, donde los jóvenes son los principales actores. No es que respetan su cultura desde tiempos inmemoriales y se la repiten tal cual, no, sino la van cambiando, la van resignificando, o creen que la recuperan, pero la reinventan en la creencia de recuperarla. Y eso es la Nueva Aymara. Y hay muchas expresiones culturales que hoy día podemos ver que son eso, son resignificaciones de cosas que nosotros podemos considerar ancestrales, no. Las culturas siempre están vivas. Y de hecho, yo resalto el Año Nuevo Aymara, con esto termino, que es una fiesta, una recreación de jóvenes que muestra que un pueblo, en este caso el pueblo aymara, está vivo no porque repite su cultura como si viviera en un museo, no, está vivo porque sabe qué significa su cultura, se renueva a sí mismo. Eso representa para mí esta fiesta.